Bajo el tenue resplandor de una luna menguante, un granjero de rostro curtido se alza en medio de un campo de tallos de maíz secos. El viento susurra secretos a través de los tallos, un preludio escalofriante al misterio que se despliega en la noche. Su mirada se eleva hacia el cielo mientras una luz rojiza pulsa de forma antinatural, desafiando todos los patrones conocidos. El aire crepita con el olor acre del ozono mientras la luz imposible baila arriba, un espectáculo de pavor. Frotándose los ojos con incredulidad, la respiración del granjero se acelera, su mundo se inclina al borde de lo desconocido. En la cocina de su granja, Martha, en pijama de franela, está de pie junto a la ventana, su aliento empañando el cristal. Afuera, una luz roja pulsante ilumina intermitentemente el cristal, proyectando un brillo inquietante en su rostro preocupado. En la encimera, una radio emite una estática aguda y crepitante, casi ahogando la tenue música country. Un escalofrío, ajeno al frío, recorre la espalda de Martha, erizándole los brazos. Sus ojos se abren con creciente ansiedad, reflejando la inquietante luz roja de más allá del cristal. Un coche patrulla solitario atraviesa la carretera rural bañada por el sol, un centinela solitario en un mar de verde. El oficial Ramírez, impecable en su uniforme, lucha contra un bostezo, su mandíbula estirándose contra el aburrimiento. De repente, el motor tose, un estertor de muerte resonando en el silencio. Luego enmudece. El salpicadero estalla en una sinfonía caótica de luces de advertencia, una lúgubre profecía de problemas inminentes. Ramírez gira la llave, pero solo un clic muerto responde. Un sonido escalofriante en el repentino y vasto silencio. La quietud del campo es ensordecedora, rota solo por la respiración entrecortada y ansiosa del oficial Ramírez. Bajo un vasto cielo gris, una bandada de ominosos cuervos sobrevuela un desolado campo rural, sus sombras danzando sobre la tierra reseca. Abajo, ovejas y vacas yacen inquietantemente inmóviles, sus cuerpos pálidos y sin vida, desprovistos de toda vitalidad. Ninguna herida visible desfigura sus formas, solo una quietud profunda e inquietante que hiela el aire mismo. Un gemido lejano y lúgubre es arrastrado por el viento. Un escalofriante susurro de horror invisible a través del paisaje silencioso. En la central eléctrica abandonada, la maquinaria oxidada proyecta sombras siniestras, como esqueletos metálicos en la penumbra. El doctor Elías Vargas, un científico con ropa de campo, ilumina con el haz de su linterna un panel de control quemado. Examina meticulosamente los cables carbonizados, sus gafas reflejando la tenue luz de la linterna. El aire mismo zumba con una vibración casi imperceptible, un susurro fantasma en la instalación silenciosa y sin energía. El apagón regional generalizado pesa mucho, intensificando el misterio del zumbido espeluznante y vibrante. En una calle principal desierta, las farolas parpadeantes proyectaban una oscuridad espeluznante e intermitente sobre la arquitectura de principios del siglo XX. Fachadas de ladrillo y madera desgastadas se alzan en el aire frío y denso, oliendo a tierra húmeda e historias olvidadas. El silencio opresivo de la noche es perforado solo por el aullido distante y lúgubre de un perro. Cada parpadeo de luz revela una calle congelada en el tiempo, un lienzo de quietud y profunda soledad. En una oficina pequeña y desordenada, las luces fluorescentes parpadean, proyectando sombras danzantes mientras el oficial Ramírez presiona su radio, oyendo solo estática. La frustración le tuerce el ceño, rápidamente reemplazada por una inquietud escalofriante al tomar el teléfono fijo, solo para encontrarse con un silencio sepulcral. Su mirada se dirige a un mapa regional desgastado en la pared, salpicado de ominosos círculos rojos,
cada uno marcando un lugar de incidente. Las luces parpadeantes y el teléfono silencioso amplifican la tensión, dejándolo en un asfixiante agarre de aislamiento y pavor. El rostro de Elías está bañado por el fresco resplandor de la pantalla de su computadora, su frente fruncida en intensa concentración. Picos inexplicables en los gráficos ante él insinúan un profundo misterio. Su mirada concentrada e inquebrantable. A su lado, un vaso de café frío permanece intacto, un testimonio silencioso de su profunda inmersión. Su reflejo, pensativo y distante, le devuelve la mirada desde la ventana, reflejando el profundo silencio exterior. Elías camina por el denso bosque, el suelo crujiendo con hojas secas y ramas bajo sus pies. El aire, fresco y úmido, de repente transporta um olor acre y metálico, insinuando algo antinatural. Descubre un círculo perfecto de tierra quemada, un marcado contraste con el verde vibrante de los alrededores. En su corazón brota una planta grotescamente retorcida con hojas de un verde antinaturalmente oscuro, desafiando su entorno quemado. Los pasillos del hospital se extienden, inquietantemente silenciosos. Mientras una enfermera empuja un carrito, el único sonido un suave zumbido. Dentro de una habitación, una anciana murmura incoherentemente, con los ojos desorbitados por el terror, fijos en un horror invisible. Su voz, áspera y temblorosa, llena la tranquila habitación con un pavor inquietante. La enfermera observa, su rostro una máscara de piedad y desconcierto ante la escalofriante exhibición de la mujer. El coche destartalado de Elías traquetea por una carretera desolada y oscura, sus faros perforando la opresiva oscuridad. Una figura borrosa aparece al borde del asfalto, su forma apenas discernible en la luz fugaz. Elías frena bruscamente, el chirrido de los neumáticos rompiendo el asfixiante silencio de la noche. La figura, de apariencia humana, se mueve con una gracia inquietante y fluida que desafía el movimiento natural. Se desvanece en la profunda oscuridad antes de que Elías pueda siquiera registrar lo que ha presenciado. Un vacío escalofriante permanece donde una vez estuvo la figura, dejando a Elías en un estado de asombro e incredulidad. Bajo las tenues y parpadeantes luces fluorescentes de la comisaría, Ramírez, marcado por el cansancio, sostiene un tosco dibujo infantil. El boceto, una representación inocente pero inquietante de una luz en el cielo, proyecta largas sombras en su rostro. Elías, con el rostro cubierto por una máscara de duda inicial, observa, su escepticismo visiblemente fracturándose mientras asiente lentamente. Una tensión pesada y silenciosa se cierne entre ellos. Una necesidad desesperada y palpable de respuestas llena el aire. Bajo una luna llena, Elías y Ramírez atraviesan un campo de maíz anormalmente alto, sus figuras proyectando sombras largas y espeluznantes. Las hojas secas de maíz susurran con un sonido inquietante, casi sensible, amplificando la tensión de la noche. Un susurro incomprensible parece emanar de todas direcciones, helándolos hasta los huesos. La mano de Elías tiembla visiblemente mientras saca un dispositivo de grabación, preparándose contra el terror invisible. Elías se aventura en la fría y húmeda cueva oscura, el haz de su linterna frontal cortando la oscuridad opresiva. La luz baila sobre las ásperas paredes de roca, revelando antiguas pinturas rupestres de figuras humanoides con cabezas alargadas. Símbolos desconocidos rodean a las misteriosas figuras, sus antiguos secretos reflejándose en los ojos asombrados de Elías. El eco de sus pasos resuena en la profunda oscuridad, un sonido solitario en un lugar olvidado por el tiempo. Bajo un sol abrasador,
La ciudad parece normal. Sin embargo, una inquietante quietud se cierne en el aire. La gente deambula con la mirada perdida, movimientos lentos y robóticos, como si caminaran sonámbulos por la vida. Un niño deja caer su helado, pero no caen lágrimas. No se escapa ningún sonido, solo una mirada inquietante y vacía. Desde el interior del coche, observo. Un escalofrío aterrador aprieta mi corazón. El sol brilla, pero su calor está ausente. Un frío invisible impregna la atmósfera misma. La luz del sol atraviesa las ventanas antiguas, iluminando motas de polvo que danzan en el aire de la vieja biblioteca. Elías, entre imponentes pilas, tamiza meticulosamente libros frágiles encuadernados en cuero, su aroma denso con la edad. Sus dedos recorren la tinta desvanecida de una página. Sus ojos se abren con un reconocimiento repentino e inquietante. Encuentra un pasaje escalofriante que describe luces celestiales y sombras que roban la mente, haciendo eco de misterios locales. Una urgencia creciente se apodera de Elías mientras las palabras resuenan con los extraños sucesos que asolan el pueblo. En su laboratorio improvisado, Elías analiza meticulosamente muestras de suelo del ominoso círculo quemado, el zumbido de su equipo llenando el silencio. Bajo la dura luz de su microscopio, estructuras cristalinas no identificadas comienzan a emerger, nítidas e inquietantes. Su rostro concentrado, iluminado por el resplandor del microscopio, refleja la intensa concentración de su búsqueda científica. De repente, los ojos de Elías se abren con una comprensión incipiente, una escalofriante mezcla de revelación y terror. Muy por encima de la ciudad, Elías asegura meticulosamente el equipo de monitoreo, la extensa metrópolis, un tapiz brillante debajo. Las luces de la ciudad parpadean, un vasto océano de estrellas distantes que se extiende hasta el horizonte. De repente, cada luz se extingue, sumiendo a toda la ciudad en un abismo de oscuridad absoluta. Un escalofriante y distante grito atraviesa el profundo silencio, un eco aterrador en el vacío repentino. Elías se aferra a su equipo, su corazón martilleando en su pecho, un centinela solitario en la oscuridad que se aproxima. En una casa con poca luz, una anciana se sienta en su mecedora, con los ojos vacíos, una quietud escalofriante en el aire, extraños chasquidos guturales y silbidos escapan de sus labios. Un lenguaje que no es de este mundo, llenando la habitación de pavor. Elías se queda paralizado en el umbral, con el rostro pálido, presenciando el inquietante espectáculo. El aire se espesa, cargado con una presencia invisible y amenazante que presiona por todos lados. Un escalofrío repentino y helado recorre la habitación, erizando los pelos de la nuca de Elías. Con los ojos desorbitados por el terror, Elías observa a la anciana, atrapado por los sonidos sobrenaturales y el miedo palpable. En una oscura y sinuosa carretera rural, un coche yace retorcido y destrozado en una zanja, con sus puertas abiertas como alas rotas. El asfalto tiene profundos arañazos, una historia violenta grabada en el pavimento. Pero los ocupantes se han ido. Elías y Ramírez examinan meticulosamente los restos, sus rostros sombríos bajo la tenue luz. El aire se siente pesado, con el olor acre a metal quemado, un perfume nauseabundo de destrucción, un olor orgánico, dulzón y enfermizo se mezcla con el metal, revolviendo el estómago con su vil promesa. Ramírez aprieta los puños, la mandíbula tensa, un testimonio silencioso del horror que se desarrolla ante sus ojos. En la tenue comisaría, Elías se encorva sobre un escritorio, con una sola lámpara parpadeando,
mientras reproduce la inquietante grabación del bosque. Los débiles susurros del audio ahora llenan la habitación, su cadencia cambia, volviéndose inquietantemente hipnótica. Ramírez, frente a Elías, se tapa los oídos con las manos, con el rostro contorsionado por un tormento visible. ¿Qué diablos es eso?, grita Ramírez, con la voz tensa por el miedo y la incredulidad. Elías se vuelve hacia Ramírez, sus ojos reflejando una confirmación sombría e inquietante de su horror compartido. Bajo el manto de la noche, Elías y Ramírez se mueven por un maizal, sus figuras meras sombras entre los altos tallos. De repente, una ráfaga de viento antinatural azota el campo, haciendo que las plantas de maíz se doblen violentamente. Un objeto oscuro, apenas discernible, se precipita rápidamente a través de la vegetación, una mancha aterradora en la noche. Elías tropieza, su linterna cae al suelo, sumergiéndolos en una oscuridad más profunda. El silencio que sigue es pesado, denso de terror tácito y el susurro del maíz. El miedo se siente en el aire, una presencia palpable mientras se paran en medio del maizal que se mece y es ominoso. En lo profundo de una base militar subterránea, el general, severo y adornado con medallas, examina imágenes satelitales parpadeantes. En las pantallas, fenómenos misteriosos danzan, cada imagen una pregunta silenciosa e inquietante. Un científico militar, agotado, con la bata de laboratorio arrugada, presenta informes urgentes, su voz apenas audible por el zumbido de la ventilación. Los laberínticos túneles de la base zumban con un omnipresente e inquietante estruendo, iluminados por luces intermitentes y crudas. En un laboratorio secreto, Elías se sienta, sus muñecas atadas con esposas metálicas que brillan bajo la intensa luz blanca. El científico militar se cierne ante él, una encarnación de autoridad fría e inflexible. La mandíbula de Elías está tensa en desafío, sus ojos ardiendo con una resolución tácita contra su captor. La expresión del científico se endurece, una clara señal de su creciente impaciencia con el silencio de Elías. Su voz corta el aire estéril. Dinos lo que queremos saber, o tendremos que tomar medidas más drásticas. Elías se encuentra con su mirada, su voz un crudo susurro de rechazo. No tengo nada que decir. Elías se sienta encorvado en la celda oscura, con los ojos muy abiertos por un terror que hiela hasta los huesos. Desde las celdas adyacentes, extraños y perturbadores rasguños resuenan, amplificados por el silencio asfixiante. Débiles gemidos surgen de la oscuridad, cada sonido un martillo golpeando la frágil cordura de Elías. Se abraza fuertemente, un intento desesperado y fútil de contener la locura que se aproxima. El frío metálico de la celda se filtra en sus huesos, un escalofriante recordatorio de su miedo ineludible. En una austera sala de conferencias, el zumbido de las luces fluorescentes proyecta una sombra sobre generales y oficiales con rostros sombríos. Uniformes impecables y posturas rígidas marcan su atención silenciosa e inquebrantable. A la cabecera de la mesa pulida, Elías se yergue, libre pero bajo una mirada pesada y vigilante. Una tensión palpable se cierne en el aire, una potente mezcla de incredulidad y miedo creciente. Elías presenta su evidencia irrefutable, cada palabra un golpe de martillo contra su escepticismo, a pesar de la verdad innegable. Las posturas rígidas de los oficiales delatan su profunda duda. En el laboratorio de la base, Elías trabaja junto al científico militar, con su atención fija en nuevas muestras. Una revelación surge al descubrir que las estructuras cristalinas poseen asombrosas propiedades de absorción de energía. Elías, aunque exhausto, con los ojos rojos por el trabajo incansable, impulsa su brillante mente sin descanso hacia adelante.
El científico militar observa a Elías con una mirada compleja, una mezcla de profundo respeto y persistente desconfianza. Al amparo de la noche, vehículos militares se despliegan por un campo abierto, su presencia una silueta marcada contra la oscuridad. Soldados fuertemente equipados patrullan la zona, sus movimientos precisos y vigilantes, cortando el aire tenso. Las potentes luces de los vehículos atraviesan la noche, proyectando haces crudos y reveladores sobre la vegetación circundante. Desde una colina cercana, Elías y Ramírez observan sus figuras encorvadas, sus rostros sombríos. El uniforme de Ramírez, sucio y gastado, refleja días de dura lucha, un testimonio de su calvario. El aire gélido y la tensión palpable se aferran a ellos, un escalofriante recordatorio del peligro que los rodea. Dentro de la tienda militar, el tenue resplandor de una lámpara de queroseno proyecta sombras largas y danzantes, insinuando peligros ocultos. Elías y Ramírez se inclinan sobre una mesa improvisada, sus rostros marcados por una sombría determinación mientras examinan mapas y datos. El dedo de Elías traza un patrón escalofriante en el mapa, destacando un inquietante aumento en los avistamientos y muertes de animales. Ramírez, un hombre de acción, escucha atentamente. Su escepticismo cede a una confianza tácita en los agudos instintos de Elías. El intenso aroma a tierra y lona llena el aire, un recordatorio constante y crudo de su profunda soledad en la naturaleza. Sus rostros concentrados, iluminados por la parpadeante lámpara, revelan una determinación compartida contra las amenazas desconocidas que acechan afuera. En la profundidad del bosque por la noche, un soldado solitario patrulla, su uniforme una silueta marcada contra la oscuridad opresiva. Un crujido repentino rompe el silencio, y el rifle del soldado se levanta, apuntando hacia las sombras impenetrables. Una figura borrosa se lanza entre los árboles, una sombra elusiva demasiado rápida para identificar, despertando el terror en el corazón del soldado. Un disparo atronador desgarra la noche, resonando ominosamente mientras el soldado dispara hacia lo desconocido. El silencio desciende una vez más, roto solo por el ritmo frenético y palpitante del propio corazón del soldado. En la estación de policía tenuemente iluminada, la radio en el escritorio de Ramírez crepita con una voz gutural antinatural. El sonido estático y entrecortado es escalofriante, claramente no humano, erizando la piel. Rápido en reaccionar, Elías saca su teléfono, con el rostro sombrío, y comienza a grabar el aterrador audio. Ramírez, abrumado por el pavor, se tapa los oídos con las manos, su cuerpo temblando violentamente. Su respiración se vuelve irregular y superficial. Cada jadeo una lucha contra el miedo que se avecina. El sonido aterrador parece penetrar profundamente en sus huesos, llenándolo de un pavor primordial y abrumador. En una ciudad que alguna vez fue vibrante, la gente deambula con ojos vidriosos y movimientos lentos. Un cuadro escalofriante de almas perdidas. Escondidos en las profundas sombras de un callejón, Elías y Ramírez observan la espeluznante escena con sus rostros marcados por la preocupación. Una mujer se detiene, su sonrisa vacía fija en Elías, una mirada silenciosa e inquietante antes de continuar su lento y sin rumbo caminar. Un frío pavor recorre la espalda de Elías, un escalofrío que delata su inquietud mientras la ciudad se transforma en un escenario fantasmal. En el lúgubre laboratorio, Elías examina una esfera metálica y lisa que zumba con una energía de otro mundo. Mientras sus dedos rozan su superficie, una alucinación repentina y discordante inunda su mente con formas distorsionadas y no humanas. La visión inquietante lo atrapa. El aliento se le corta en la garganta. Él retrocede bruscamente, su corazón martilleando en su pecho. El zumbido de la esfera haciendo eco del shock. En la sala de control,
El rostro curtido del general está iluminado por pantallas que muestran datos complejos, emergiendo un nuevo patrón de energía. Emerge un nuevo patrón de energía, trazando líneas y figuras que desafían la aleatoriedad. Una señal clara. Elías, un joven científico, se inclina, su voz urgente, mientras la tensión palpable en la habitación aumenta. E declares: General, es una comunicación, pero no entendemos el lenguaje. As humanity's fate hangs in the balance. Bajo un vasto y abierto cielo nocturno, una colosal nave alienígena comienza su silencioso e inquietante descenso. Su forma no euclidiana desafía la geometría terrestre, una forma aterradora e imposible contra la oscuridad. Las superficies metálicas de la nave parecen devorar la luz, creando un vacío escalofriante que se traga a las estrellas. Elías, Ramírez y sus soldados están congelados en su lugar, con sus rostros marcados por el terror, mientras el aire se vuelve gélido. La magnitud de la nave alienígena los deja completamente paralizados, su aliento empañándose en el frío repentino. Una abrumadora sensación de pavor desciende, mientras el silencioso y absorbente Leviatán se adueña del cielo nocturno. El caos estalla en la base militar subterránea mientras los soldados se apresuran, sus rostros marcados por el pánico. Los científicos gritan, sus lamentos ahogados por el estruendo ensordecedor del inminente colapso de la base. Las pantallas parpadean, mostrando la ominosa embarcación proyectando una vasta sombra sobre la ciudad, un presagio de fatalidad. El general ladra órdenes urgentes mientras Elías, bajo una inmensa presión, intenta desesperadamente descifrar la señal. Una calle de la ciudad estalla en un torrente de humanidad aterrorizada. Una ola desesperada y creciente de terror bajo una fuerza invisible. Los edificios gimen y se desmoronan. El hormigón y el acero se desgarran mientras una amenaza invisible se cierne sobre ellos. Los faros del coche parpadean erráticamente, proyectando fugaces haces de luz sobre rostros contorsionados por el terror. Gritos y sirenas rasgan el aire, una cacofonía ensordecedora de miedo y fatalidad inminente. Un niño pequeño con pijama rota es arrancado de las manos de su madre, su pequeña mano extendiéndose en un gesto desgarrador e inútil. El caos reina supremo, una desintegración visceral del orden y la humanidad que se desarrolla en un cuadro horripilante. En el laboratorio de la base, tenuemente iluminado, Elías camina frenéticamente, su rostro marcado por un descubrimiento aterrador. Ha descifrado un fragmento de la señal, una sola y escalofriante palabra. Cosecha. La científica militar lo observa, el horror asomando en sus ojos, mientras la oscura premonición se cierne pesadamente en el aire. Las luces de la base parpadeantes proyectan sombras danzantes, amplificando el terror que se apodera de la habitación. Dentro de las celdas de la base, un zumbido inquietante vibra a través del espacio frío y austero, lleno de figuras de los poseídos. Con la mirada perdida y movimientos rígidos, se arrastran dentro de sus confines, emitiendo murmullos guturales y extraños. Una figura, con sus ojos de obsidiana y sin alma, inquietantemente directos, fija su escalofriante mirada en Elías. Elías retrocede. Una ola de horror lo invade. El frío penetrante de la celda amplifica su pavor. Una ciudad yace devastada, un testimonio silencioso de ruina, envuelta en una gruesa capa de polvo y escombros. En el corazón de la desolación, una nave alienígena descansa, su superficie metálica reflejando el sol opaco. Pequeñas y demacradas figuras emergen de la nave, su piel gris y sus 4 esbeltas extremidades moviéndose de forma inquietante. Sus ojos fijos e inexpresivos no delatan emoción alguna, mientras el aire se llena de ozono y el hedor a muerte. En una base militar subterránea, el general ladra órdenes a una unidad de comunicaciones.
su voz tensa y rígida por la tensión. Soldados con semblantes sombríos se mueven con urgencia practicada, revisando sus armas y equipo, el aire denso con un conflicto inminente. Elías se acerca al general, su expresión urgente, una comprensión más profunda de la amenaza grabada en su rostro. El general, con la mandíbula apretada, despide a Elías con un brusco ademán, su atención centrada únicamente en la batalla inmediata. El centro de mando crepita con una tensión casi palpable, una tormenta silenciosa gestándose bajo la superficie. Elías se levanta, su súplica no escuchada, mientras el general vuelve a las comunicaciones, dejándolo a la sombra del mando. Soldados se mueven con cautela entre los escombros de una ciudad devastada, sus rifles escupiendo fuego a las criaturas al acecho. Las balas solo rozan las pieles coriáceas de las criaturas, mientras éstas se mueven con aterradora velocidad y agilidad. Un soldado grita, cayendo al suelo, su cuerpo retorciéndose, mientras una criatura le implanta algo en la cabeza. El horror estalla entre los soldados restantes al presenciar el ataque rápido y preciso de la criatura. El rostro de Elías está bañado por la luz parpadeante y fría de los monitores, que reflejan las sombrías escenas de batalla que se desarrollan ante él. Los soldados caen, sus cuerpos desintegrándose en polvo mientras la tecnología alienígena, un borrón de luz, manipula la materia con una facilidad aterradora. Sus ojos se abren con horror. Una escalofriante comprensión se apodera de él. Están perdiendo, completamente indefensos contra la fuerza invisible. La desesperación se graba en los rasgos de Elías, una profunda sensación de impotencia, mientras el zumbido del laboratorio se burla de cada uno de sus esfuerzos. Elías camina por los desiertos pasillos de la base, el aire denso con los ecos distantes de la batalla. Las luces parpadeantes proyectaban sombras erráticas, intensificando el inquietante silencio a su alrededor. Descubre a Ramírez, con el uniforme rasgado y la cara manchada de sangre y polvo, un sombrío testimonio de la lucha. Ramírez, claramente herido, se encuentra con la mirada de Elías, sus ojos reflejando un profundo cansancio. Una sola frase, derrotada, escapa de los labios de Ramírez. Esto es inútil, Elías. En la sala de control, la silueta del general es proyectada por el resplandor de las pantallas. Una figura solitaria anticipando una amenaza invisible. Un potente pulso de energía de la nave alienígena hace que todos los sistemas parpadeen violentamente, para luego apagarse, sumiendo la habitación en la oscuridad. Las luces de emergencia proyectan un tenue resplandor rojo en el rostro del general, grabado con sombría resignación mientras saca una pistola. El silencio es absoluto, el pesado peso de la derrota palpable en el aire, roto solo por el clic de su arma. Bajo el brillo estéril de las luces fluorescentes, Elías, grabado por el agotamiento, conecta meticulosamente cables en un laboratorio desordenado. Sus manos tiemblan ligeramente, un testimonio visible de la inmensa presión que siente. Ramírez mira por encima del hombro. Sus ojos se mueven entre el trabajo de Elías y las luces parpadeantes del equipo. Igualmente tensa, un agudo y metálico olor a ozono impregna el aire, haciéndose más fuerte con cada delicada conexión, insinuando un peligro inminente. Bajo la noche implacable, una nave espacial alienígena se cierne amenazadoramente sobre la entrada de la base, su masa oscura un presagio de fatalidad. Una rampa desciende de su vientre, una invitación silenciosa a lo desconocido, proyectando sombras largas y espeluznantes. De las sombras emerge una horda de criaturas cada vez mayor. Sus formas irradian un tenue brillo bioluminiscente. El aire mismo vibra con su escalofriante presencia, un zumbido silencioso de horror inminente. Sus números aumentan, una marea imparable que avanza hacia la entrada de la base,
Sus cuerpos luminosos un faro en la fría noche. Un frío insoportable se filtra hasta los huesos. Un preludio del terror que estas criaturas traen. En los oscuros pasillos de la base, Elías y Ramírez corren, sus pasos resonando ominosamente en la penumbra. Detrás de ellos, los pasos irregulares y escalofriantes de criaturas invisibles se acercan. Una persecución aterradora. El raspado metálico de las garras contra el hormigón les provoca escalofríos, un sonido de fatalidad inminente. Elías jadea en busca de aire, su respiración entrecortada y desesperada, abriéndose paso a través del miedo agonizante. Ramírez, a pesar de su andar cojo, se niega a ceder, su determinación ardiendo brillante en la oscuridad. Su huida desesperada continúa, cada paso un testimonio de su voluntad contra el terror que se aproxima. En el laboratorio base, un dispositivo cobra vida, sus mecanismos internos brillando con un azul feroz y etéreo. Un potente pulso de energía azul brota del dispositivo, disparándose hacia el techo oscuro e iluminando la habitación. Fuera del laboratorio, las criaturas se congelan a mitad de paso, sus grotescas formas contorsionándose antinaturalmente a medida que la energía las golpea. Un grito telepático y penetrante resuena en la mente de Elías, una ola de dolor agonizante que sacude todo su cuerpo. Elías se agarra a la cabeza, con el rostro marcado por el tormento, mientras el insoportable asalto psíquico continúa cayendo sobre él. A pesar del dolor, un destello fugaz de esperanza desafiante parpadea en los ojos de Elías. Una chispa en la abrumadora oscuridad. En la penumbra de la sala de control de la base, el general observa cómo las pantallas cobran vida, su brillo fantasmal iluminando su sombrío rostro. Un mensaje codificado aparece en los monitores, un secreto fugaz. Luego se desvanece en la oscuridad tan rápido como apareció. Una sonrisa amarga tuerce sus labios, una escalofriante aceptación del destino, mientras baja lentamente su pistola, el arma de último recurso. La luz de emergencia parpadea erráticamente, proyectando sombras grotescas y danzantes que se burlan de su silenciosa desesperación. La nave espacial alienígena, un gigante metálico, asciende lentamente, su fría superficie reflejando la tenue y distante luz estelar. Extrañas criaturas, de formas indistintas y espeluznantes, se funden de nuevo en la escotilla abierta de la nave, desapareciendo en la oscuridad. La energía azul, pulsante que bañaba el paisaje, se desvanece abruptamente, sumergiéndolo todo en una oscuridad de tinta y sofocante. Elías y Ramírez emergen de una estrecha grieta, sus rostros marcados por una sombría determinación y un atisbo de temor. Un silencio abrumador desciende, roto solo por el lúgubre y escalofriante silbido del viento, un lamento solitario en el vacío. Sus rostros delatan la verdad. La victoria, si es que lo es, se siente vacía, incierta, dejando solo una persistente sensación de desasosiego. Elías se sienta solo en medio de los escombros del laboratorio base, el agotamiento grabado profundamente en su rostro, el olor acre a ozono persistente. Los escombros ensucian el suelo, un crudo recordatorio del caos, mientras Elías se concentra intensamente en una pantalla, descifrando un mensaje. Sus ojos, muy abiertos por un terror repentino, se fijan en la pantalla mientras lee las escalofriantes palabras. Aparece una única y horrible frase. No es el fin. Es el principio. La revelación inunda a Elías, una ola de puro pavor, mientras el peso total del mensaje se asienta sobre él. Elías camina por un campo abierto bajo una luna brillante, una figura solitaria contra la vasta
y oscura extensión. En el horizonte distante, una luz rojiza pulsa, más grande y más intensa que cualquier cosa vista antes. El resplandor amenazante proyecta una palidez inquietante sobre el paisaje, exigiendo la atención total y desesperada de Elías. Elías se congela, su rostro una máscara de preocupación, grabado con un profundo sentido de desesperación. El viento susurra al pasar, un eco escalofriante de un futuro incierto, mientras Elías permanece solo, enfrentándose a lo desconocido. Elías, una silueta demacrada, se queda inmóvil en su ventana, con la mirada fija en el ominoso y pulsante resplandor rojo en el cielo nocturno. Su hogar, antes familiar, ahora se siente como una jaula que lo confina, cada objeto distorsionado y extraño bajo el peso de su paranoia. El silencio opresivo de la casa lo abruma, un pesado sudario que sofoca sus pensamientos. La antinatural luz roja exterior refleja la agitación interior, un grito silencioso contra la noche asfixiante. Elías camina por las calles desiertas de un pueblo fantasma, el aire pesado con una quietud antinatural. Edificios vacíos se alzan como centinelas silenciosos, sus ventanas ojos vacíos mirando al vacío. Las malas hierbas y las enredaderas tenaces recuperan el asfalto agrietado, una batalla silenciosa entre la naturaleza y las estructuras olvidadas por el hombre. El opresivo silencio oprime a Elías, un peso palpable que ahoga todo sonido. Una inquietante sensación de ser observado le eriza la piel, aunque no hay nadie más visible en el desolado pueblo. Elías conduce solo por una carretera desolada. La noche se extiende interminablemente a su alrededor. La radio del coche emite solo una estática áspera e incesante, un sonido solitario en la oscuridad. De repente, una voz distorsionada y susurrante emerge de la estática. Una intrusión escalofriante. La voz es una mezcla incomprensible de lenguas humanas, un coro fantasmal de susurros. Los nudillos de Elías se ponen blancos mientras agarra el volante, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Sus ojos se mueven nerviosamente, buscando en la oscuridad la fuente de las inquietantes palabras fantasma. Elías se adentra en un bosque mutado, el aire denso con el aroma a tierra húmeda y un aura inquietante. Ramas oscuras y grotescamente retorcidas se ciernen sobre la cabeza, proyectando sombras espeluznantes en el suelo del bosque. El musgo bioluminiscente brilla suavemente bajo los pies, creando una alfombra de luz de otro mundo. El rostro de Elías revela una compleja mezcla de fascinación y pavor mientras contempla el extraño paisaje. Duda, atraído por una fuerza invisible pero repelido por la inquietante belleza del bosque. Elías regresa a Cueva Oscura, sus pasos resonando en el silencio opresivo mientras antiguas pinturas rupestres brillan con una luz etérea. Extiende una mano vacilante, tocando un símbolo brillante en la pared de la cueva. Una sacudida de pura energía mental recorre a Elías, abrumando sus sentidos con imágenes caleidoscópicas de mundos alienígenas. Elías retrocede, desorientado y aturdido por la abrumadora visión que desafía la comprensión terrenal. En su laboratorio improvisado, Elías se baña en la extraña y parpadeante luz de los monitores, un científico desesperado al borde del abismo. Su equipo chisporrotea y echa chispas, una sinfonía caótica de fracaso que refleja su lucha interna. El sudor le perla la frente, sus ojos hundidos por el agotamiento, reflejando una búsqueda incesante del esquivo pulso de energía azul. El zumbido constante de la maquinaria, antes un faro de esperanza, ahora una sinfonía burlona para su desesperación. Él sigue adelante, una figura solitaria luchando contra las adversidades, su determinación inquebrantable a pesar del visible desgaste. Elías se adentra en el maizal,
donde tallos imponentes con hojas negras y brillantes se alzan ominosamente. Los inquietantes sonidos de las risas de los niños resuenan por el campo, distorsionados y antinaturales. Se agarra la cabeza, intentando bloquear los sonidos espeluznantes y manipulados que alimentan su creciente paranoia. El viento azota el maíz, trayendo consigo sonidos fantasmales y desencarnados. Los ojos de Elías se mueven salvajemente, buscando el origen de la risa fantasmal en la oscuridad opresiva. El maizal mismo parece respirar con ecos inquietantes, una escalofriante sinfonía de fuerzas invisibles. Elías se despierta sobresaltado, con la respiración entrecortada. El aterrador sueño de los ojos sin párpados de las criaturas grabado en su memoria. Se levanta de la cama, atraído por una fuerza invisible hacia la ventana. El resplandor rojizo exterior es más brillante, pulsando con una intensidad ominosa. Un escalofrío le recorre la espalda. Siente una presencia invisible observándolo desde la oscuridad. El aire frío de la noche se filtra por las grietas de la ventana, un aliento gélido en su piel, amplificando su pavor. Bajo el sol abrasador, Elías camina con dificultad por las polvorientas calles de ciudad pequeña, sus hombros cargados de desesperación. Un perro callejero desaliñado emerge de las sombras, sus ojos lastimeros fijos en Elías. Una súplica silenciosa. Tentativamente, el perro se acerca, su áspera lengua un leve consuelo contra la mano extendida de Elías, encendiendo un atisbo de esperanza. Pero el perro se congela, sus ojos transformándose en un negro abisal, desprovistos de luz, un vacío escalofriante. Elías retrocede. El frío agarre del terror se intensifica mientras el sol, antes cálido, ahora se burla de él con su cruel y cegadora brillantez. Elías conduce sin rumbo. La noche es un borrón vertiginoso fuera de su ventana. Las luces de la ciudad pasan como rayas. La radio cobra vida con un crepitar, una voz distorsionada que atraviesa la estática, un escalofriante susurro que se siente imposiblemente personal, un chirrido repentino y estridente de neumáticos cuando Elías frena bruscamente. El coche derrapa violentamente hasta detenerse. En el espejo retrovisor, los ojos de Elías parecen completamente vacíos por un momento fugaz y aterrador. Desprovistos de toda vida, un jadeo agudo e involuntario escapa de la garganta de Elías. Su aliento se detiene en un momento de puro y helado terror. Elías lucha contra el viento aullador, ascendiendo por un escarpado sendero de montaña donde escasa y retorcida vegetación se aferra a la roca. Alcanzando la cima, su aliento se empaña en el aire gélido, revelando una extraña estructura metálica semienterrada en la roca. La superficie de la estructura es inquietantemente lisa y oscura, absorbiendo la luz a su alrededor, un marcado contraste con el mundo natural. Elías se acerca con cautela, sus ojos muy abiertos con una mezcla de asombro y temor ante el descubrimiento de otro mundo. El misterioso objeto permanece silencioso e imponente, un secreto de más allá de este mundo, esperando ser comprendido. Elías entra en la estructura alienígena, un laberinto de pasillos curvos que se extiende hacia lo desconocido. Una luz suave y pulsante emana de las paredes, proyectando un brillo de otro mundo. Las paredes orgánicas, lisas y vivas, parecen respirar a su alrededor. El zumbido de la nave se hace más fuerte, un vibrante resonar que atraviesa el aire. Elías avanza, su rostro un lienzo de emociones conflictivas, miedo y una curiosidad insaciable. Cada paso dado más profundamente en el laberinto alienígena es un testimonio de su espíritu audaz. Elías entra en una vasta cámara central, su arquitectura orgánica y alienígena pulsando con una espeluznante luz interna. En el corazón de la cámara, una criatura alienígena
flota sin esfuerzo, su piel grisácea y sus esbeltas extremidades como zarcillos, sus ojos, sin párpados, fijos en Elías. Lo taladraban con una intensidad inquietante, escudriñando cada fibra de su ser. La criatura, más grande que cualquiera anterior, posee una cabeza alargada y apéndices pulsantes en su torso. Elías se queda paralizado, su cuerpo rígido, paralizado por el terror abrumador del momento. En la cámara central, una criatura alienígena extiende un apéndice, su toque invisible pero profundamente sentido. Elías se tambalea mientras una intensa presión invade su mente, el aire denso con el abrumador olor a ozono. Visiones inundan su conciencia. Una vida dichosa, una familia amorosa, triunfos que nunca logró. Él ve una existencia perfecta, pero falsa. Recuerdos implantados con una precisión insidiosa. El rostro de Elías se contorsiona. Un grito silencioso de desafío contra la seductora ilusión. Lucha cada fibra de su ser, combatiendo la intrusión alienígena, resistiendo una felicidad que no es suya. Los ojos de Elías se abren de golpe. La ilusión brillante a su alrededor se rompe como un cristal frágil. La criatura alienígena retrocede, emitiendo un silbido telepático agudo de pura e incontrolable frustración. Una visión aterradora inunda la mente de Elías. La Tierra, bañada en la misma amenazante luz carmesí que ha presenciado antes. La escalofriante verdad se revela a Elías. La cosecha no es un hecho aislado. Es una catástrofe global. Un frío pavor lo invade, un terror creciente que amenaza con consumir su propia alma. Pero desde las profundidades de la desesperación, una determinación feroz e inquebrantable se endurece en su mirada. Elías corre a través de la estructura alienígena, su aliento un jadeo entrecortado en el aire helado. El ominoso zumbido de la nave alienígena lo persigue, cada vibración sacudiendo sus propios huesos. Las paredes metálicas parecen cerrarse, transformando el pasillo en una trampa que se estrecha. Él oye los pasos irregulares y discordantes de criaturas resonando por los estrechos pasajes, acercándose cada vez más. El frío metálico de la estructura lo envuelve, una sensación helada que le advierte que el tiempo se agota. El pánico se refleja en sus ojos, al darse cuenta del peligro inminente, las paredes cerrándose. Elías emerge de la estructura, con el rostro marcado por el agotamiento, al áspero aire de la montaña. Sobre él, el cielo se oscurece ominosamente, como si se gestara una tormenta, proyectando un velo sobre el escarpado paisaje. Una amenazante nave alienígena se cierne en silencio, su superficie metálica reflejando el sombrío cielo cargado de tormenta. Con una determinación sombría, Elías saca su emisor de ondas experimental, su forma elegante en marcado contraste con el terreno salvaje. Él activa el dispositivo, un zumbido bajo llenando el aire mientras se enciende, listo para su propósito desesperado. Elías apunta el emisor a la nave alienígena, y un brillante pulso azul se dispara hacia el cielo, un faro desafiante contra la oscuridad que se aproxima. Un cegador pulso azul envuelve la nave, haciéndola temblar violentamente y emitiendo un chirrido metálico ensordecedor. Dentro de la nave, las luces parpadean erráticamente, proyectando sombras danzantes sobre las criaturas aterrorizadas que se retuercen incómodas. Elías, envuelto por una oleada de energía mental pura, empuja contra una fuerza invisible, su rostro marcado por una intensa concentración. Con un gemido forzado, la nave se eleva del suelo, tambaleándose precariamente, y luego se aleja lentamente, dejando atrás las montañas. Elías cae de rodillas, completamente exhausto,
su cuerpo tembloroso por el inmenso esfuerzo, el eco del pulso azul desvaneciéndose. En un vasto campo abierto, Elías y Ramírez se alzan silueteados contra la oscuridad que se cierne, el viento helado azotando sus ropas. Ramírez, cojeando y con un brazo en cabestrillo, mira al cielo, con los ojos llenos de una frágil esperanza. El ominoso resplandor rojo que una vez pintó los cielos se ha desvanecido, reemplazado por la vasta extensión sin estrellas. Un silencio inquietante se asentó a su alrededor. Ramírez se vuelve hacia Elías, su voz apenas un susurro. ¿Se han ido? Elías asiente, con expresión sombría. En un laboratorio improvisado, Elías, demacrado y cansado, se inclina sobre los monitores, cuyo resplandor ilumina las ojeras bajo sus ojos. El aire zumba con el bajo murmullo de varios dispositivos, una sinfonía de innovación desesperada. Él se aferra a un fragmento recién descifrado, una revelación escalofriante que aprieta su agarre. La cruda luz en su rostro revela un profundo cansancio, una batalla librada contra fuerzas invisibles. Una voz resuena fría e ineludible a través del zumbante laboratorio. No hay escapatoria. En una ciudad que despierta, la gente se mueve con cautela, sus rostros marcados por el trauma, intentando un frágil regreso a la normalidad. Sus miradas son ahora más cautelosas, sus movimientos más lentos, como si estuvieran navegando por un campo minado invisible de horrores pasados. Elías observa desde la distancia, un testigo silencioso de la fachada de recuperación de la ciudad, conociendo la verdad que se esconde debajo. El sol brilla intensamente, sin embargo, su calor se siente ausente, proyectando una luz fría sobre un mundo aún profundamente herido. En la comisaría del pueblo, Ramírez, con cicatrices recientes, se mantiene en su puesto. Un testimonio silencioso de un trauma reciente. Elías se para a su lado, su espacio compartido lleno de tensión tácita. Un programa de música suena suavemente en la radio, un frágil intento de normalidad en el fondo, pero un persistente silbido estático, un irritante recordatorio de la persistente inquietud del mundo. Ramírez afirma: la gente está volviendo a la normalidad, su voz teñida de una frágil esperanza. Elías replica: pero no son lo mismo. Sus palabras un crudo eco de su compartida e inquietante realidad. Elías camina lentamente por el bosque. Las hojas crujen bajo sus pies. El aire es denso con el olor metálico a ozono. La planta mutada, ahora monstruosamente grande, con su tallo grueso y retorcido dominando la maleza. Sus hojas intensamente negras absorben ávidamente la luz del sol, creando una sombra inquietante. Elías extiende una mano, tocando con cautela una de las hojas oscuras y ominosas. Una sutil vibración recorre su brazo, una conexión escalofriante con la flora alienígena. Su rostro, iluminado por una luz moteada, refleja una comprensión aterradora y que amanece. Elías regresa a cueva oscura, sus pasos resonando suavemente en el suelo húmedo. El antiguo misterio de la cueva profundizándose. Los grabados rupestres ahora brillan con una luz intensa y de otro mundo, pulsando con una energía antigua y vibrante. Más allá de los humanoides familiares, han aparecido nuevos y complejos símbolos, formando un mapa celestial en la pared de la cueva. Elías traza las líneas luminosas con su dedo, su mente acelerada para procesar la profunda información que tiene ante sí. Sus pensamientos, como susurros, rebotan en las paredes de la cueva, los ecos silenciosos de una revelación que amanece. Las antiguas figuras pulsan con un resplandor más fuerte, revelando secretos que Elías apenas comienza a comprender. En su laboratorio improvisado,
Elías ensambla meticulosamente un proyector de mapas estelares con piezas recuperadas, un zumbido de anticipación llenando el aire. El proyector proyecta constelaciones etéreas sobre las paredes oscurecidas, transformando la habitación en un lienzo cósmico resplandeciente. Elías se inclina, sus ojos escudriñando las estrellas proyectadas, una tensión creciente en su postura. Una escalofriante revelación surge al ver una alineación innegable. Antiguos símbolos rupestres se corresponden perfectamente con estrellas distantes y desconocidas. Su rostro se tensa, una cruda mezcla de miedo y sombría determinación, mientras la amenaza intergaláctica se vuelve aterradoramente clara. El zumbido bajo de su equipo proporciona un coro inquietante, una advertencia constante en el silencio de su descubrimiento. Elías atraviesa el campo desolado bajo una noche sin luna, su dispositivo activado un faro de luz azul en la oscuridad. Un vibrante pulso azul brota del dispositivo, perforando el cielo nocturno y formando una cúpula etérea de energía resplandeciente. El tenue resplandor rojizo lucha por penetrar la barrera protectora. Su ominoso poder, ahora contenido. Visiblemente exhausto, Elías avanza con inquebrantable determinación, el aullido del viento haciendo eco de su silenciosa lucha. En su estudio, Elías se inclina sobre su escritorio. Su pluma rasga un ritmo frenético contra el papel. Sus manos manchadas de tinta dan testimonio de un ritmo de escritura implacable y febril, documentando cada detalle. La dura lámpara de escritorio proyecta sombras marcadas en su rostro demacrado, revelando ojeras bajo sus ojos cansados. Captura cada visión, cada sonido que implacablemente atormenta su mente. Desesperado por registrarlo todo, Elías comprende que la verdad que descubre es demasiado vasta, demasiado abrumadora para ser contenida por meras palabras. El silencio opresivo de la habitación oprime, reflejando la pesada carga de sus profundos descubrimientos. Elías aprieta el volante, sus nudillos blancos contra el cuero oscuro, mientras el coche acelera por una carretera rural. El aire, denso con el olor a tierra húmeda, lo envuelve. Un reportaje de noticias crepita en la radio, detallando fenómenos inexplicables por todo el mundo. El misterioso dispositivo descansa silenciosamente en el asiento del pasajero, un compañero silencioso de la inquietante noticia. Bajo las tenues y zumbantes luces fluorescentes, Ramírez, grabado con el cansancio, responde a una radio que crepita. Una voz escalofriante interrumpe la estática. Hemos encontrado más de ellos, en todas partes. Ramírez cuelga el auricular, su rostro ahora de un blanco fantasmal, perseguido por las palabras recién escuchadas. Él mira a Elías, quien le devuelve la mirada con un gesto sombrío y de complicidad. Un horror compartido en sus ojos. El zumbido estático, bajo y persistente de la radio, resuena, una presencia inquietante en la habitación pequeña y silenciosa. Elías y Ramírez, con linternas que perforan la oscuridad opresiva, se aventuran en un bosque transformado por un inquietante resplandor bioluminiscente. Los árboles mutados pulsan con una luz de otro mundo, proyectando tonalidades espectrales sobre sus rostros asombrados, iluminando su miedo, un susurro más claro, como el aliento mismo de las plantas, flota en el aire, helándolos hasta los huesos. Elías, atraído por una fuerza irresistible, extiende la mano. Sus dedos temblan al tocar la corteza brillante de un árbol. Bajo sus dedos, siente un pulso sutil e innegable, el vibrante zumbido de una red alienígena. Su respiración se detiene. Una aterradora mezcla de asombro y pavor acelera su respiración, mientras el bosque revela su secreto viviente. En cueva oscura, las pinturas rupestres pulsan con una luz intensa y de otro mundo, proyectando un brillo espeluznante.
Ramírez siente un escalofrío aterrador mientras las antiguas figuras humanoides en la pared parecen retorcerse y moverse. Elías permanece paralizado, su rostro una máscara de asombro y terror, completamente insensible al misterio que se desarrolla. Ramírez, abrumado por el espectáculo surrealista, exige: ¿qué demonios es esto, Elías? En el laboratorio improvisado, Elías conecta el misterioso dispositivo a una red de computadoras zumbantes. Las pantallas parpadean, cobrando vida y mostrando símbolos alienígenas complejos que se transforman y cambian con un ritmo inquietante. El rostro de Elías es una máscara de intensa concentración, sus ojos fijos en los patrones crípticos, descifrando un mensaje más profundo. El único sonido es el zumbido persistente del equipo, un telón de fondo austero para su silenciosa y desesperada búsqueda de comprensión. Las luces de la ciudad parpadean erráticamente, proyectando sombras largas y danzantes, insinuando una perturbación invisible. Figuras se arrastran por las calles de abajo, sus movimientos desiguales, ojos vacíos y vidriosos, una uniformidad escalofriante. Desde una azotea, Elías y Ramírez observan, el frío penetrante calándoles hasta los huesos, sus rostros marcados por una sombría preocupación. Un silencio opresivo se cierne pesado, roto solo por los sonidos distantes y antinaturales de la ciudad. Una sinfonía de desasosiego. El sutil horror de la escena se desarrolla, revelando la insidiosa propagación de una influencia alienígena por toda la ciudad. Los dos hombres, silueteados contra el resplandor errático, son testigos de la aterradora transformación de su mundo. Elías aprieta el volante, con los nudillos blancos, mientras su coche avanza a toda velocidad, un borrón desesperado contra la inminente perdición. La radio emite un informe de evacuación distorsionado, su mensaje urgente una aterradora cacofonía de miedo que resuena en el espacio confinado. El rostro de Elías es una máscara de sombría determinación, cada músculo tenso, reflejando la batalla silenciosa contra el tiempo. El motor ruge, un grito desesperado, mientras Elías lleva el vehículo al límite, sabiendo que el tiempo se acaba. Sus ojos, grandes y concentrados, escanean la carretera por delante, una silenciosa oración por la velocidad contra las abrumadoras probabilidades. Elías y Ramírez se adentran en el pueblo abandonado, engullidos por la ominosa noche. Casas desiertas se alzan con puertas abiertas, objetos cotidianos congelados en el tiempo, insinuando desapariciones repentinas. Susurros, ahora distintos y claros, resuenan en una lengua alienígena, helándolos hasta los huesos. Las sombras danzan y se mueven en su visión periférica. Un inquietante ballet de entidades invisibles. Una presencia palpable e inquietante desciende, haciendo que su piel se erice de miedo primario. Ramírez aprieta su agarre en su arma, respirando superficial y entrecortado, listo para lo inevitable. Elías y Ramírez se mueven con cautela por la casa abandonada, sus linternas cortando la oscuridad opresiva. Una gruesa capa de polvo cubre cada superficie, y las telarañas cuelgan como cortinas andrajosa, testigos silenciosos de la decadencia. Sus luces revelan una macabra inscripción en una pared, un mensaje escrito con sangre grotescamente goteante. Nos están cambiando. Ramírez visiblemente se estremece. Un escalofrío aterrador se filtra en sus huesos mientras mira las horribles palabras. Elías, con el rostro sombrío, toca la pared fría y ensangrentada, sintiendo una desesperación antigua y palpable. Bajo el vasto cielo nocturno de campo abierto, una siniestra luz roja pulsa, más grande y más intensa que nunca. El pulso azul de Elías parpadea débilmente, un faro que se desvanece contra el resplandor carmesí que se aproxima.
Una colosal nave alienígena, ahora aterradoramente clara, desciende con una gracia ominosa y lenta. Elías y Ramírez permanecen inmóviles, sus rostros marcados por una profunda y desamparada desesperación. El viento trae un gemido lejano y lúgubre, un lamento escalofriante por toda la humanidad. Un frío insoportable se filtra en sus huesos, un escalofriante preludio de un destino desconocido. En el laboratorio improvisado, Elías mira fijamente la pantalla. Un último mensaje descifrado brilla ominosamente, sus palabras helando su alma. Se desploma en su silla, con un horror profundo grabado en su rostro. La verdad mucho más aterradora que cualquier invasión física. El zumbido del equipo de laboratorio se transforma en un requiem inquietante, una escalofriante banda sonora de su desesperación. Una voz resuena. La conciencia humana es nuestra nueva frontera. Nos fusionaremos. Elías, demacrado pero resuelto, asciende una vez más las traicioneras montañas rocosas, el viento un lamento a su alrededor. Su dispositivo emisor de ondas, maltratado pero aún funcional, es su última esperanza contra la amenaza inminente. Sobre el pico dentado, una nave alienígena se cierne ominosamente, proyectando una larga sombra sobre el paisaje desolado. Una chispa final de desafío arde en los ojos de Elías, un testimonio de su voluntad inquebrantable contra probabilidades imposibles. El viento aullante hace eco de su súplica silenciosa, una sinfonía desesperada del hombre contra un destino alienígena. Elías entra en la estructura alienígena, su corazón latiendo con fuerza mientras es rodeado por las criaturas luminosas y etéreas. Un pavor palpable llena el aire mientras Elías esquiva las formas alienígenas, su tenue luz iluminando su rostro aterrorizado. Susurros telepáticos perforan su mente, una cacofonía de voces que intentan destrozar su determinación, intensificando el abrumador olor a ozono. Cada esquiva desesperada es una batalla por la cordura, los susurros incesantes y el ozono penetrante un tormento para sus sentidos. Elías se para frente a la criatura alienígena, inmerso en una feroz lucha mental, su mente al borde del colapso. Los asaltos psíquicos de la criatura se intensifican, bombardeando a Elías con recuerdos e ilusiones implacables. Grita de agonía mientras el ataque mental lo lleva a su punto de quiebre. En su mano temblorosa, el dispositivo emisor de ondas brilla débilmente, listo para un ataque desesperado y final. Elías activa el dispositivo, su rostro contraído por la determinación. Un cegador pulso de energía azul irrumpe, disparándose hacia la criatura alienígena con una fuerza aterradora. La criatura se retuerce de agonía, su forma contorsionándose bajo la poderosa descarga de energía. Un grito telepático de puro dolor atraviesa la mente de Elías, un eco atormentador dentro de su cráneo. Las luces de la cámara parpadean salvajemente, proyectando sombras espeluznantes mientras la nave comienza a temblar violentamente. Elías se agarra a la cabeza, luchando contra la angustia psíquica de la criatura, mientras toda la nave alienígena se estremece. En la cámara central alienígena, la forma de la criatura comienza a disolverse, su esencia misma desentrañándose en una luz brillante. Sus apéndices, antes amenazantes, ahora se funden en una sustancia brillante y etérea, desvaneciéndose en el aire. La nave misma grita, un chillido metálico que resuena por la cámara mientras su maestro se desvanece. Elías cae de rodillas, completamente agotado, pero una victoria feroz y duramente ganada brilla en sus ojos cansados. El acre olor a ozono se disipa, reemplazado por un silencio profundo y bendito que calma su mente maltratada. Frágil pero persistente, una chispa de esperanza se enciende dentro de Elías.
prometiendo un futuro más allá de la oscuridad. Elías emerge de la estructura, su silueta nítida contra las montañas rocosas. La nave alienígena, maltrecha y tambaleante, asciende al cielo, dejando un rastro de desafío. Desaparece en la vasta extensión del espacio, un silencioso adiós a una batalla reñida. Las nubes comienzan a dispersarse, revelando parches de azul brillante, un símbolo de esperanza después de la tormenta. Elías lo ve irse, su rostro un complejo tapiz de alivio y profunda tristeza, la victoria sintiéndose pesada. Un viento frío le azota, un recordatorio crudo y escalofriante de su profunda soledad. En su laboratorio improvisado, Elías está solo. El zumbido del dispositivo emisor de ondas, un ritmo suave e inquietante en el aire pesado. Su mirada, pensativa y profunda, recorre el dispositivo reparado. Un testimonio silencioso de batallas libradas y ganadas. Guarda cuidadosamente el dispositivo. Un gesto que reconoce un aplazamiento temporal, no una victoria final. El silencio asfixiante de la habitación pesa mucho, un crudo recordatorio de que la amenaza invisible aún acecha. El pequeño pueblo, ciudad pequeña, se baña bajo el sol brillante. Una calma engañosa se asienta en sus calles. Sus habitantes se mueven con una sutil alteración. Sus miradas más profundas, más cautelosas, reflejando una carga invisible. Desde la distancia, observo, un testigo silencioso del profundo cambio que ha tocado a la humanidad aquí. La inocencia que una vez adornó este pueblo está ahora irrevocablemente perdida, reemplazada por una sombría sabiduría. Incluso bajo el sol brillante, persiste una sombra cósmica, un peso invisible que oprime cada alma. El pueblo respira, pero su esencia se altera sutilmente, marcada para siempre por un toque cósmico desconocido. En el tranquilo recinto, Ramírez contesta un teléfono que suena. Sus nudillos se ponen blancos mientras agarra el auricular. Escuchando atentamente, su rostro palidece, los ojos muy abiertos por el horror, mientras baja lentamente el teléfono. Un mensaje escalofriante resuena. Hemos detectado una señal. Al otro lado del escritorio, Elías se encuentra con la mirada de Ramírez. Un entendimiento silencioso y escalofriante pasa entre ellos. El pavor tácito es palpable. Ambos hombres conocen la aterradora verdad. La amenaza no ha terminado, solo ha evolucionado. Una escalofriante premonición de lo que está por venir. Elías y Ramírez se paran en un campo abierto, empequeñecidos por el vasto cielo nocturno estrellado. Una luz tenue, casi imperceptible, se mueve lentamente por el lienzo cósmico sobre ellos. Esta luz, ligera, sutil y nueva, es diferente del ominoso resplandor rojizo que han presenciado antes. Elías levanta una mano, su mirada fija en el fenómeno celestial, un viento frío azotándole. Ramírez asiente lentamente, su rostro grabado con una sombría resignación, comprendiendo la amenaza tácita. La voz de Elías rompe el silencio, pesada con una certeza escalofriante. Están volviendo. Elías está en su escritorio, con la mirada fija en sus notas, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. El silencio en la habitación es pesado, un peso opresivo cargado con una amenaza inminente. Una nueva frase. La guerra nunca termina, solo cambia de forma. Destaca entre sus notas. Las luces de la ciudad parpadean, un crudo recordatorio de la vulnerabilidad humana, mientras Elías reflexiona sobre la guerra interminable. Elías se aventura en un bosque mutado, donde cada planta irradia una luz intensa y de otro mundo. El aire se espesa con el embriagador aroma a ozono, un preludio a lo desconocido. Él extiende una mano, sus dedos rozando una hoja brillante, una comunión silenciosa con la flora alienígena. Una profunda conexión surge dentro de él, una comprensión más profunda de la intrincada y extraña red.
Su rostro refleja una cautivadora mezcla de fascinación y terror, perdido en el espeluznante abrazo del bosque. En la húmeda quietud de cueva oscura, los pasos de Elías resuenan, un sonido solitario en el antiguo silencio. Las paredes de la cueva revelan antiguos grabados rupestres, ahora un mapa completo e intrincado a otros mundos. Elías traza las líneas con su dedo, su mente acelerada para procesar la vasta información cósmica. Una profunda comprensión surge. La Tierra es meramente una mota en una colosal red cósmica interconectada. El eco de sus pensamientos resuena en la cueva, un testimonio silencioso de su despertar. En el laboratorio improvisado, Elías está rodeado por un caótico enredo de cables y luces parpadeantes. Un nuevo dispositivo zumbando suavemente. El emisor de ondas mejorado pulsa con un suave resplandor, su promesa de proyectar pensamientos una maravilla silenciosa. La mirada de Elías se posa en el mapa estelar. Sus constelaciones un desafío silencioso a su espíritu ambicioso. El mapa, colgado en la pared, parece invitarlo a aventuras cósmicas desconocidas. El suave zumbido del equipo vibra a través de la noche, una sinfonía de ambición científica. Es tanto una invitación a la aventura como un susurro inquietante de desesperación que resuena en el tranquilo laboratorio. En un vasto campo abierto, Elías sostiene un misterioso dispositivo, su poder vibrando en su mano. El tenue cielo nocturno se ilumina abruptamente, revelando el árido paisaje a su alrededor. El dispositivo pulsa con una luz azul etérea más fuerte, formándose una cúpula de energía naciente arriba. La cúpula azul se expande, envolviendo el cielo nocturno en un resplandor de otro mundo. Elías se mantiene firme, el inmenso peso del mundo visiblemente oprimiendo sus hombros. El viento aúlla un lamento fúnebre, llevando el eco débil y distante de su desalentador desafío. Elías está encorvado en un escritorio, su rostro iluminado por una sola lámpara, el pesado silencio amplificando sus rápidos garabatos. Coloca cuidadosamente una nota final y críptica junto a un dispositivo elegante y complejo, cuyo propósito está envuelto en misterio. Más allá de su ventana, un resplandor antinatural tiñe el cielo nocturno, una presencia constante e inquietante en la oscuridad. El aire se espesa con palabras no dichas. La mirada de Elías, fija en la ominosa luz. Una decisión inminente. El peso de su elección es abrumador mientras una voz susurra: si esto cae en las manos equivocadas, la humanidad estará perdida. Elías camina por un campo abierto al amanecer, el aire frío mordiéndole la piel, hacia una tenue luz en el horizonte. La luz se intensifica, formando un portal reluciente, mientras el sol naciente baña el campo con un resplandor dorado. Elías hace una pausa, lanzando una mirada cautelosa detrás de él, un temblor de duda parpadeando en sus ojos. Tomando una respiración profunda y temblorosa, Elías se vuelve hacia el portal, el miedo luchando con una extraña determinación en su rostro. Con un paso final y decidido, avanza hacia la luz arremolinada, su destino pendiendo de un hilo. Elías entra al portal. Una luz cegadora lo envuelve al instante, distorsionando su propia forma. Una presión inmensa lo aplasta. Su mente se expande con una fuerza abrumadora y desorientadora. Imágenes fugaces y vívidas de otros mundos y realidades destellan ante sus ojos, una sinfonía caótica de existencia. El olor acre del ozono lo asfixia, un asalto insoportable a sus sentidos, mientras el tiempo y el espacio se distorsionan a su alrededor. Está a la deriva en una vorágine, una danza cósmica, donde la realidad misma se dobla y se pliega. Elías emerge de un portal resplandeciente, pisando tierra alienígena, su rostro una máscara de asombro y terror. Dos soles,
uno naranja ardiente y el otro violeta frío, cuelgan en un cielo veteado de matices, desconocidos y vibrantes. Extrañas plantas bioluminiscentes diferentes a cualquier cosa en la Tierra brillan suavemente a su alrededor, proyectando una luz de otro mundo. A lo lejos, estructuras no euclidianas se retuercen y giran contra el horizonte, desafiando la geometría convencional. El aire es denso, casi viscoso, y Elías respira hondo y tembloroso, con los ojos muy abiertos de asombro. Un silencio profundo e inquietante lo impregna todo, un silencio como nunca antes había conocido. Elías atraviesa el paisaje alienígena, su dispositivo emisor de ondas pulsando suavemente con un resplandor de otro mundo. Una profunda conexión con este extraño nuevo mundo lo envuelve, una red de energía zumbando alrededor de su propio ser. Descubre una criatura terrestre, pero monstruosamente más grande. Una silueta imponente contra el cielo alienígena. La criatura colosal permanece completamente inmóvil, su mirada silenciosa fija intensamente en Elías, una observación escalofriante. El aire crepita con una tensión tácita, mientras Elías se para frente a la inamovible e imponente bestia alienígena. En un mundo más allá de la imaginación, la criatura alienígena extiende un apéndice, flotando a solo pulgadas de Elías. Un torrente de conocimiento inunda la mente de Elías, una descarga cósmica de conceptos y emoción pura. Se tambalea, abrumado por la inmensidad del universo y la fugaz existencia de la humanidad. El terror de Elías se disuelve en un asombro profundo, su mirada fija en la criatura en silenciosa comunión. Elías, con el ceño fruncido en profunda concentración, levanta el dispositivo, cuya superficie brilla bajo el sol alienígena. Un vibrante pulso de energía azul brota del dispositivo, dirigiéndose hacia la enigmática criatura. La criatura, una danza hipnotizante de luces y sombras arremolinadas, retrocede con una curiosidad casi infantil. Elías ajusta meticulosamente el dispositivo, experimentando con diferentes frecuencias. Buscando un puente de entendimiento, se forma un frágil hilo de conexión, y un tenaz destello de esperanza se enciende en Elías en medio del paisaje alienígena. Elías y la criatura alienígena se sientan uno al lado del otro en el paisaje alienígena, bajo los soles gemelos, proyectando largas sombras alienígenas. Con gracia etérea, la criatura proyecta visiones en la mente de Elías, una vasta y reluciente red cósmica, imágenes de la cosecha. Los ojos de Elías se abren de par en par, mientras una escalofriante comprensión lo invade. Esto no es una invasión, sino una asimilación, una evolución. Un terror profundo se entrelaza con una melancolía profunda y dolorosa, mientras el peso de la verdad cósmica se asienta entre ellos. Bajo el frío punzante de la noche, los ojos de Elías se abren, comprendiendo la doble naturaleza de la criatura, una red y un individuo. La criatura revela un camino hacia la resistencia, una forma de proteger la conciencia humana de fuerzas invisibles. Elías entiende que esta no es una batalla de acero, sino de la mente. Una guerra silenciosa e interna por la existencia. El inmenso peso de esta nueva responsabilidad se posa sobre Elías, helándolo más que el aire nocturno. Los soles gemelos de otro mundo proyectaban largas y extrañas sombras sobre el paisaje, pintando un amanecer insólito. Elías se despide de la enigmática criatura, un intercambio silencioso cargado de una nueva comprensión. La criatura extiende un apéndice delgado, ofreciendo un pequeño y reluciente fragmento de su avanzada tecnología. Elías guarda cuidadosamente el objeto en su bolsillo,
su mirada reflejando un profundo cambio en su misión. Su propósito ahora trasciende la mera protección, profundizándose en una búsqueda de verdadera comprensión. La luz de los soles gemelos ilumina su rostro, ahora marcado por una sabiduría duramente ganada y un profundo cansancio. Elías se para frente al portal, una puerta brillante hacia lo desconocido, su mirada fija en sus profundidades arremolinadas. El objeto reluciente en su mano pulsa con una luz etérea, reflejando la energía mística del portal. Siente una conexión innegable con la red, una poderosa atracción, pero a la vez percibe una formidable resistencia. El portal lo envuelve en un destello cegador, distorsionando su forma, mientras la realidad misma comienza a desmoronarse. Imágenes vívidas de otros mundos destellan y se desvanecen. El olor a ozono se disipa en la nada. El tiempo y el espacio se curvan alrededor de Elías, retorciéndose en un vórtice imposible mientras es arrastrado al vacío. Desde el torbellino, Elías emerge en un campo frío y abierto, mientras los primeros rayos del amanecer atraviesan el horizonte. Él agarra un objeto brillante, su luz etérea reflejándose en sus ojos, un testimonio silencioso de su viaje. El sol naciente proyecta largas sombras, iluminando la cruda realidad de su regreso a la tierra, cambiado para siempre. Elías se da cuenta de algo profundo. La humanidad no está sola, y la amenaza es mucho más intrincada de lo que imaginaba. El aire gélido susurra secretos de mundos distantes, haciendo eco del complejo peso de su nuevo conocimiento. Bajo la suave luz de una lámpara de escritorio, Elías contempla fijamente un objeto reluciente, cuya superficie refleja un mundo oculto. Una profunda determinación se graba en su rostro, ensombrecida por una tristeza insondable. Las palabras recién escritas, "La humanidad debe evolucionar o perecer", resuenan en el denso silencio. La amenaza persistente se intensifica, pero Elías está armado con una nueva y escalofriante comprensión. Bajo el vasto cielo nocturno, Elías camina por las calles de la ciudad, una figura solitaria entre la multitud ajena. Su mirada se eleva hacia las estrellas, ahora viendo más allá de su brillo la aterradora inmensidad de la red cósmica. En su mano un objeto brillante palpita suavemente, un presagio silencioso de la guerra que se avecina. El viento helado susurra a su alrededor, un eco escalofriante de un futuro incierto. La sombra cósmica se cierne, su oscura persistencia un peso pesado en la noche.